Hoy exploraremos un tema fascinante y lleno de misterio. ¿Cómo era el mundo antes del diluvio? ¿Alguna vez te has preguntado cómo vivían las personas antes de esa gran catástrofe que cambió para siempre la historia de la humanidad? ¿Cómo eran el clima, la geografía, la cultura, la religión, la tecnología, la moral y la espiritualidad en aquel tiempo? En este video descubriremos hechos sorprendentes sobre el mundo antediluviano, basándonos en la Biblia y otras fuentes históricas y científicas. Así que quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy te dejará impactado. Antes de comenzar, quiero pedirte que dejes un like, te suscribas al canal, actives la campana para no perderte ningún video y compartas este contenido con tus amigos para que ellos también puedan conocer más sobre este asombroso tema. Vamos allá. Uno de los aspectos más intrigantes del mundo antes del diluvio es que era completamente distinto al nuestro en muchos sentidos. Un ejemplo de ello es la increíble longevidad de los seres humanos. ¿Sabías que las personas vivían cientos de años antes del diluvio? La Biblia nos dice que los patriarcas de aquella época alcanzaban edades inimaginables. Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Su hijo Set alcanzó los 912 años. Matusalén, el abuelo de Noé, llegó a los 969 años, convirtiéndose en el hombre más longevo de la historia, y el propio Noé vivió 950 años. Pero, ¿por qué las personas tenían vidas tan largas? Existen varias teorías para explicarlo, pero una de las más aceptadas es que la Tierra poseía una capa de vapor de agua en la atmósfera que la protegía de la radiación solar y mantenía un clima estable y húmedo en todo el planeta. Esta capa se rompió durante el diluvio, desatando lluvias torrenciales sin precedentes. Como consecuencia, el clima cambió drásticamente, volviéndose más frío y seco, y la radiación comenzó a afectar la salud humana, reduciendo significativamente su esperanza de vida. Otro aspecto que diferenciaba el mundo antes del diluvio era la interacción directa entre lo divino y lo humano. La Biblia relata que Dios hablaba con ciertas personas, dándoles instrucciones, advertencias, promesas y bendiciones. Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc y Noé fueron algunos de los que recibieron comunicación directa del Creador. También se menciona un evento enigmático, la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que dio origen a una raza de gigantes conocidos como los Nefilim. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Quiénes eran las hijas de los hombres? ¿Y quiénes fueron los Nefilim? Estas preguntas han generado debate durante siglos. Una de las interpretaciones más extendidas sostiene que los hijos de Dios eran ángeles caídos, que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, engendrando a los Nefilim. Estos seres híbridos poseían características tanto humanas como angelicales y se hicieron famosos por su gran estatura, su increíble fuerza y su maldad sin límites. Se cree que estos gigantes fueron responsables de una gran corrupción y violencia en la tierra, lo que provocó la ira de Dios y su decisión de enviar el diluvio para purificar el mundo. Pero, ¿quiénes eran realmente estos ángeles caídos y por qué se rebelaron contra Dios? Para entenderlo, debemos remontarnos a un tiempo aún más antiguo, antes de la creación de la tierra. Según la Biblia, antes de que el mundo existiera, Dios creó a los ángeles, seres espirituales diseñados para adorarlo y servirle. Entre ellos, había uno que destacaba por su belleza, sabiduría y poder: Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana. Era un querubín ungido, cubría el trono de Dios con sus alas y lideraba a los ángeles en la adoración. Sin embargo, no estaba satisfecho con su posición. Su orgullo y su ambición
lo llevaron a querer igualarse a Dios. Convenció a una tercera parte de los ángeles para unirse a su rebelión, intentando destronar al Creador y ocupar su lugar. Pero Dios, en su justicia y poder absoluto, lo expulsó del cielo junto con sus seguidores. Desde entonces, Lucifer pasó a llamarse Satanás, que significa adversario, y los ángeles rebeldes se convirtieron en demonios, seres malignos que actúan bajo su mando. Cuando Dios creó la tierra y colocó en ella al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, Satanás vio en esto una oportunidad para vengarse. Consideraba la tierra su dominio y a los humanos como intrusos. Fue entonces cuando, utilizando la serpiente, uno de los animales más astutos creados por Dios, engañó a Eva y sembró la duda en su corazón. Le dijo que si comía del fruto prohibido, sería como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva, seducida por esta promesa, comió del fruto y se lo dio a Adán, quien también lo comió. En ese momento, desobedecieron a Dios y el pecado entró en el mundo, trayendo consigo muerte, sufrimiento y la separación de la humanidad con su Creador. Además, Adán y Eva perdieron la autoridad sobre la tierra, entregándosela a Satanás, quien se convirtió en el príncipe de este mundo. A partir de ese momento, la historia de la humanidad estuvo marcada por la lucha entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Uno de los primeros episodios de esta lucha fue el conflicto entre Caín y Abel. Ambos eran hijos de Adán y Eva, pero tenían actitudes diferentes hacia Dios. Abel, pastor de ovejas, ofrecía los mejores animales de su rebaño como sacrificio, mientras que Caín, agricultor, presentaba frutos de la tierra sin la misma devoción. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, lo que llenó a éste de celos y enojo. Incapaz de controlar su ira, Caín llevó a su hermano al campo y lo asesinó. Dios, que todo lo ve, lo confrontó. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín respondió con arrogancia: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios le dijo: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Como castigo, Caín fue maldito y condenado a vagar como fugitivo. Temeroso de que alguien lo matara, clamó a Dios, quien en su misericordia puso una marca en él para protegerlo. A pesar de su crimen, Caín tuvo descendencia y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Esta historia refleja la creciente corrupción de la humanidad antes del diluvio. La violencia, la maldad y la rebelión contra Dios aumentaron hasta tal punto que el Señor decidió borrar a la humanidad de la faz de la tierra. Solo Noé y su familia hallaron gracia ante Dios y fueron salvados en el arca. El diluvio fue un evento que cambió la historia del mundo para siempre, pero también dejó una enseñanza crucial. Aunque la humanidad se aparte de Dios, siempre habrá un camino de salvación para aquellos que buscan su gracia. Caín se unió a una mujer que probablemente era una de sus hermanas o sobrinas, pues Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas después de Caín y Abel. Con ella tuvo un hijo llamado Enoc y edificó una ciudad a la que le puso su nombre, marcando así la primera ciudad de la historia. Esto demuestra que Caín tenía habilidades constructivas y organizativas, estableciendo un modelo de asentamiento humano. Sus descendientes crecieron en número y algunos se distinguieron por sus logros. Jabal se convirtió en el padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganado. Jubal fue el precursor de los músicos, tocando el arpa y la flauta, mientras que Tubal-Caín dominó el arte de trabajar el cobre y el hierro. Naamá, por otro lado, es la única mujer mencionada en el linaje de Caín, lo que sugiere que tuvo una importancia particular.
Estos avances reflejan los primeros pasos de la humanidad hacia la civilización, aunque también evidencian su progresivo alejamiento de Dios, entregándose a la idolatría, la violencia y la corrupción moral. Uno de los descendientes más notorios de Caín fue Lamec, quien marcó un hito en la historia al ser el primer hombre en tener más de una esposa, Ada y Dila. Además, fue un asesino que se jactó de su violencia, confesando haber matado a un hombre por herirlo y a un joven por haberlo golpeado. Con arrogancia proclamó que si Caín sería vengado 7 veces, él lo sería 70 veces 7. En contraste, en la línea de Adán y Eva, Dios les concedió otro hijo llamado Set, cuyo nombre significa sustituto, dado que llegó en lugar de Abel. Set tuvo un hijo llamado Enós, y fue en su generación cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. A partir de su linaje, surgieron hombres fieles a Dios, en contraposición a los hijos de los hombres que se apartaron de él. Entre estos justos destacó Enoc, un hombre que caminó con Dios y vivió una vida de comunión y fe. A diferencia de los demás, que solo son recordados por su descendencia, Enoc dejó un testimonio inquebrantable. La Biblia dice que no experimentó la muerte, pues Dios lo llevó consigo, lo que lo convierte en el primer hombre arrebatado por el Señor. Enoc fue bisabuelo de Noé, y en su tiempo ya profetizaba sobre el juicio divino contra la maldad que se extendía por la tierra. Su historia es un recordatorio de que aquellos que buscan a Dios y viven conforme a su voluntad pueden hallar gracia y ser librados de la condena. A medida que pasaron los siglos, la humanidad se sumió en la corrupción. El mundo se llenó de codicia, engaño y violencia. Las familias se convirtieron en escenarios de conflicto y los vecinos se explotaban mutuamente. La maldad dominaba los pensamientos y corazones de los hombres de manera continua. Dios miró la tierra y vio que toda carne se había pervertido, lo que le causó profundo dolor. Decidió entonces borrar al hombre de la faz de la tierra, junto con los animales y todo ser viviente. Sin embargo, en medio de tanta perversión, hubo un hombre que halló gracia a los ojos de Dios: Noé. Noé era un hombre justo y recto en su generación, un hombre que caminaba con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Dios lo escogió para ser el instrumento de un nuevo comienzo y le encomendó una misión especial: construir un arca para preservar la vida de su familia y de los animales antes de que llegara el diluvio. El arca debía tener 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, con 3 niveles y una sola puerta que solo Dios podría cerrar. La madera elegida fue la de gofer, resistente e impermeable, recubierta de brea por dentro y por fuera para evitar filtraciones. Su capacidad permitiría albergar aproximadamente 40.000 animales, junto con suficiente alimento y agua para todos ellos y la familia de Noé. Esta monumental estructura, diseñada por Dios mismo, era una obra maestra de la ingeniería y un símbolo tangible de su misericordia y salvación. Durante 120 años, Noé trabajó en la construcción del arca siguiendo cada instrucción de Dios. Mientras lo hacía, también predicó a sus contemporáneos, instándolos a arrepentirse y a abandonar su maldad, advirtiéndoles sobre la inminente catástrofe. Sin embargo, nadie prestó atención a sus palabras. Se burlaban de él, lo llamaban loco y continuaban con sus vidas como si nada fuese a suceder. La lluvia nunca antes había caído sobre la tierra, por lo que no creían que un diluvio fuera posible. No comprendían que las fuentes del abismo se abrirían y que las aguas cubrirían toda la tierra. Vivían como si el juicio nunca llegaría, sin saber que el día del Señor vendría como un ladrón en la noche y que serían sorprendidos sin remedio. Finalmente,
Llegó el día en que Dios habló a Noé y le ordenó que entrara en el arca junto con su familia, porque había sido hallado justo ante sus ojos. Dios le habló a Noé y le ordenó reunir 7 pares de cada animal limpio, macho y hembra, y solo 2 de cada animal impuro. También debía llevar 7 pares de aves del cielo, para que la vida continuara sobre la faz de la tierra. Porque en 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré de la faz del mundo a todo ser viviente que he creado. Noé, fiel a la palabra de Dios, obedeció sin dudar, y reunió a su familia y a los animales, según la instrucción divina. Cuando llegó el día señalado, Noé tenía 600 años. Se rompieron las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo se abrieron. Llovió sin cesar durante 40 días y 40 noches. Las aguas crecieron y se elevaron por encima de toda la tierra, arrasando ciudades, campos y montañas. El arca flotaba sobre la superficie de las aguas, mientras todo lo que antes existía desaparecía. Las aguas siguieron subiendo hasta cubrir las montañas más altas bajo el cielo. 15 codos por encima de los montes prevalecieron las aguas, y toda carne que se movía en la tierra murió: aves, ganado, bestias salvajes, reptiles y toda la humanidad. No quedó nada con vida, pues todo ser que tenía aliento en sus narices fue exterminado. La tierra, que una vez había estado llena de vida, quedó sumergida en el juicio divino. Solo Noé y los que estaban con él en el arca sobrevivieron. Durante 150 días, las aguas dominaron la tierra. Noé y su familia estaban solos, rodeados por un océano infinito, sin saber cuánto tiempo más durarían aquellas aguas. Pero Dios no los había olvidado. Envió un viento poderoso sobre la tierra y las aguas comenzaron a descender. Las fuentes del abismo se cerraron, las compuertas de los cielos fueron selladas y la lluvia cesó. Poco a poco, las aguas empezaron a retroceder y después de 150 días, el arca finalmente reposó sobre los montes de Ararat. Las aguas continuaron disminuyendo hasta que, en el 10º mes, el primer día, las cimas de las montañas quedaron expuestas. Noé esperó 40 días más y abrió la ventana del arca. Soltó un cuervo que iba y venía sin encontrar un lugar donde posarse, pues las aguas aún cubrían la superficie de la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas habían bajado, pero la paloma no encontró descanso y volvió al arca. Noé la recibió de nuevo y esperó 7 días más antes de soltarla otra vez. Esta vez, la paloma regresó al atardecer con una hoja de olivo fresca en su pico. Noé comprendió que las aguas estaban disminuyendo. Esperó otros 7 días y soltó nuevamente la paloma, pero esta vez ella no volvió. Entonces Noé retiró la cubierta del arca y miró a su alrededor. La tierra comenzaba a secarse, pero aún debía esperar el tiempo señalado por Dios. En el año 601 de la vida de Noé, en el primer mes y el primer día del mes, la tierra se veía seca. Para el segundo mes, en el día 27, la tierra estaba completamente restaurada. Dios entonces habló a Noé: «Sal del arca, tú y tu mujer, tus hijos y las esposas de tus hijos, todos los animales que están contigo, aves, ganado y toda criatura que se arrastra sobre la tierra, hazlos salir para que se dispersen por el mundo, sean fecundos y se multipliquen». Así, Noé y su familia salieron del arca junto con todos los animales, las aves y los reptiles, cada uno según su especie. Lo que antes era un mundo sumergido en aguas de juicio, ahora se transformaba en un nuevo comienzo. Dios, en su misericordia, le había dado a la humanidad una nueva oportunidad. Y así, con el viento soplando sobre la tierra, la vida volvió a florecer. Entonces,
Noé construyó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave pura para ofrecer holocaustos sobre el altar. El aroma subió hasta Dios, quien sintió satisfacción y en su corazón hizo un juramento. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón humano es mala desde su juventud. No volveré a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche, nunca cesarán. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Vuestro temor y pavor estarán sobre todas las bestias del campo, sobre todas las aves del cielo, sobre cada criatura que se mueve sobre la tierra y sobre los peces del mar. Todo está bajo vuestro dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida será vuestro alimento. Os lo doy, así como antes os di la hierba verde, pero no comeréis carne con su vida, es decir, con su sangre. Yo demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la exigiré, y también de mano del hombre. Si alguien derrama sangre humana, su sangre será derramada por otro hombre, porque Dios creó al ser humano a su imagen. Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y propagad la vida en ella. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos, que estaban con él, y les dijo: miren, establezco un pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. También lo establezco con todos los seres vivientes que están con ustedes, aves, ganado y todos los animales de la tierra que salieron del arca. Con todos ellos establezco este pacto: nunca más toda carne será exterminada por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal del pacto que hago entre yo y ustedes, y con cada ser viviente que los acompaña para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco en las nubes, y será la señal del pacto entre yo y la tierra. Cuando cubra el cielo con nubes y aparezca el arco en las nubes, recordaré mi pacto con ustedes y con cada ser viviente de toda carne. Las aguas no volverán a convertirse en un diluvio para destruir la vida. El arco estará en las nubes, y al verlo recordaré el pacto eterno entre Dios y cada ser viviente sobre la tierra. Y Dios dijo a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne sobre la tierra. Así, el arco iris quedó como símbolo del pacto divino, una promesa de fidelidad y misericordia de Dios hacia la humanidad. No era solo una señal en el cielo, sino un recordatorio de que Dios no abandonaría a la humanidad, sino que le ofrecía una nueva oportunidad. Era la prueba de que nunca más la tierra sería destruida por un diluvio. Más aún, era un mensaje de esperanza de que Dios restaurará todas las cosas en su tiempo perfecto. A través de la historia de Noé, vemos el juicio y la gracia de Dios en acción. Un mundo que fue purificado por el agua recibió un nuevo comienzo. El arco iris en 1900. El cielo no solo es una señal de la fidelidad de Dios, sino también un reflejo de su amor. Un amor que siglos después se manifestaría plenamente en Jesucristo. Porque así como Dios salvó a Noé y a su familia del diluvio, hoy nos ofrece salvación a través de su Hijo. Y así termina la historia del diluvio y comienza la historia de Noé y sus descendientes, quienes se esparcieron y poblaron la tierra, formando naciones y escribiendo nuevos capítulos en la historia de la humanidad. Pero esa es una historia para otro video. Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda siempre respetar a los demás en el diálogo. Si este contenido fue valioso para ti, apóyanos suscribiéndote para que no te pierdas los próximos videos. Comparte este mensaje con tus familiares y amigos. Dale like y ayúdanos a expandir este mensaje a más personas.
Juntos podemos iluminar más mentes y fortalecer nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí, que Dios te bendiga.